Por un lado tenemos desnutrición, por otro lado anemia y por otro lado sobrepeso y obesidad. Y las CRES o los 3 tipos de malnutrición pueden coexistir en un mismo niño. Y eso es algo a lo cual tampoco se está brindando la atención debida. Quiero que me acompañen en esta entrevista para hablar de nutrición. Y algunos de ustedes podrán pensar, ¡ay, nutrición otra vez! Es que si no nos tomamos en serio el tema nutricional, estamos primero generando un problema de salud pública para el país. Y todo lo que va a significar la obesidad mórbida y todo eso va a ser un problema complejo de atender. Pero luego, si no es obesidad mórbida, hay una serie de enfermedades asociadas a la mala alimentación que en algún momento también nos van a pasar factura. Por eso tengo la suerte de tener aquí a la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, ella es Jessica Huamán, y queremos hablar con ella de varios temas, entre ellos los desayunos escolares que solo contienen líquidos. Eso me ha parecido impresionante, mientras que la anemia en alumnos sigue en aumento. ¿Cómo te va, Jessica? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por tocar un tema tan importante y, como bien se menciona, no necesariamente se tienen claro cómo es que la nutrición y la política o las políticas públicas están relacionadas y están íntimamente relacionadas. ¿Para qué? Para poder desarrollar, digamos, a nuestro país y al fin y al cabo a los niños. Cuéntame esto de los desayunos escolares que solo contienen líquidos. ¿Qué significa esto? Significa que la población más vulnerable actualmente no está teniendo acceso a alimentos nutritivos que vaya, digamos, en los desayunos, y no solamente en ellos, sino a lo largo del día. Pero específicamente los niños están consumiendo o manzanillas o avenas y nada más. Es decir, los alimentos que están incluyendo en su dieta en el desayuno es muy deficiente y evidentemente esto va a ocasionar que no vayan a desarrollar adecuadamente en la escuela, no vayan a aprender de una manera adecuada. Y esto va a impactar en la vida de estos niños. Son niños que sin duda escapan de los programas sociales de alimentación escolar, ¿no es cierto? Entonces son los más pobres de los más pobres, seguramente, Jessica. Así es. Lo hemos identificado en los asentamientos humanos de nuestra ciudad. Ajá. En los niños que se alimentan en las ollas comunes. Se estima que alrededor del 23% de los 250.000 beneficiarios que atienden las ollas comunes diariamente son niños y niñas menores de 5 años. Por supuesto. Y estos niños, lamentablemente, o no están focalizados por este programa de alimentación escolar o simplemente no tienen la posibilidad de poder acceder a estos alimentos de manera adecuada. Y muchas veces reemplazan el almuerzo por el desayuno o levantan tarde a los niños, las madres de familia. ¿Para qué? Para que de alguna manera no pidan que comer por la deficiencia de alimentos que existen. Esa avena que pudo haber preparado esa mamá o ese papá, ¿con qué hay que complementarla para que pueda ser un desayuno que uno diga saludable, pero además que lo sostenga el chico durante el día, ¿no es cierto? Sí, la avena es un carbohidrato, digamos, es un alimento que te brinda energía. Ajá. Pero debería estar complementado con proteínas. Las proteínas en el niño son básicas. ¿Por qué? Porque va a ayudar al crecimiento y a prevenir la desnutrición crónica. Pero por otro lado es importante que se pueda complementar con frutas, porque las frutas al fin y al cabo van a brindar fibra, vitaminas, minerales, pero justamente lo que más se carece por la población en estado de vulnerabilidad son los alimentos frescos. Y hoy hemos visto que hay varios alimentos como el limón, por ejemplo, que están incrementando de precio demasiado y al fin y al cabo esto va a impactar en la alimentación de los niños, ¿no? Y hay que recordar algo también, el 20% de las calorías totales que consume el niño en el día debería aportarse a través del desayuno y el 10% a través de la lonchera, pero hay muchos niños que o no toman desayuno o no comen lonchera o ni siquiera uno de los dos, entonces hay una deficiencia de calorías lamentablemente que está dándose en la alimentación de los niños. Ese problema de alimentación que planteas en los hogares más pobres tienen que ver con que no hay el insumo, no hay el alimento que darle al pequeño, o tiene que ver con una mala preparación, una mala comprensión de las familias de lo que significa la alimentación, Jessica? En las familias más vulnerables se ha identificado que tiene que ver con la falta de acceso, sobre todo económico. No se tiene la posibilidad de comprar estos alimentos frescos y solamente se accede a alimentos no perecibles que son los que le brinda el Estado. Pero en unos estratos socioeconómicos mayores, digamos que se tiene la posibilidad de acceder a estos alimentos, sí hay un factor de educación alimentaria que debemos reforzar. Entonces, hay que ir por ambos lados, ¿no? Y al fin y al cabo, en nuestro país se está hablando de la triple carga de malnutrición. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado tenemos desnutrición, por otro lado anemia y por otro lado sobrepeso y obesidad.
y las tres o los tres tipos de malnutrición pueden coexistir en un mismo niño. Y eso es algo a lo cual tampoco se está brindando la atención debida, ¿no? Nuestro país lleva muchos años desarrollando una intensa campaña en contra de la anemia. Antes de la pandemia ya habíamos alcanzado una inflexión que permitía imaginar que la anemia comenzaba a ceder, pero luego de la pandemia esto volvió a dispararse. Desde el desayuno, de este que estamos hablando, ¿qué esfuerzos podemos hacer en la anemia en particular? ¿Cómo la podríamos enfrentar desde ese espacio? Es importante resaltar la parte de educación alimentaria para que la población sepa detectar qué alimentos son ricos en hierro, pero por otro lado también focalizar de una manera efectiva qué niños están desencadenando anemia y en quienes se debe seguir un tratamiento. Y ese ha sido uno de los grandes errores de las políticas locales. Se focaliza al niño y no se le hace un seguimiento para la recuperación de la anemia, o se identifica mala dirección, por ejemplo, del niño, y al fin y al cabo cuando se va a tocar la puerta de la casa del niño, el niño no vive ahí, pusieron la casa del vecino, etcétera, y al final termina generando una situación que al fin y al cabo termina mermando en esa recuperación del niño con anemia, y es en donde se ha hecho énfasis para poder establecer una política como Niños de Hierro, por ejemplo, que se trabaje con los gobiernos locales para poder reducir la anemia y abordarla. Pero hablas de un seguimiento niño por niño, casa por casa. Sí, y eso es lo que específicamente se menciona. Antes se hacía en la Meta 4 el seguimiento y también el trabajo con los actores sociales. Ahora esto ha cambiado a través de este programa Niños de Hierro, pero lo que se quiere es poder trabajar de la mano con los gobiernos locales, ¿no? Que asuman una responsabilidad. Jessica, a ver, una mamá y un papá por las premuras no han hecho el mejor desayuno. Este chico o esta chica tendrán la posibilidad en el colegio, si el kiosco escolar es saludable, de poder quizás al mediodía completar el alimento con alguna fruta o con algo que acompañe ese desayuno. ¿Cómo ven desde el Colegio de Nutricionistas y en el capítulo Lima en particular lo que ofrece el kiosco escolar? Lamentablemente los kioscos hoy en día no son saludables y eso es una realidad que eso es así de tajante. Sí, y no solamente ello, los entornos tampoco están siendo saludables. El niño sale del colegio y cuando sale están vendiendo productos ultraprocesados, gaseosas, etc. Claro. Entonces, la política que hoy en día existe es la Ley 321, que justamente promueve los kioscos saludables. Pero no solamente existe esta gran política, que es la ley que promueve la alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes, sino también la ordenanza 2366, que aprueba el programa Lima Aprende Saludable. O sea, hay ley, hay ordenanza, pero no se ejecuta. La ordenanza ni siquiera está reglamentada y es responsabilidad de la Municipalidad de Lima poder reglamentarla, ejecutarla. ¿Y qué dice esta ordenanza? Dos cosas. Que se controle qué es lo que se vende dentro de los kioscos escolares para que sea saludable en todo Lima metropolitana, y por otro lado que alrededor de los colegios se garantice que se vendan alimentos saludables como frutas, verduras y también, por ejemplo, frutas deshidratadas, que podría venderse, podría apoyarse a emprendedores para que hagan esto, pero tampoco se está haciendo efectiva esta ordenanza. Pero además, la fruta deshidratada le permitiría al kiosquero tener más tiempo el producto sin recambio, ¿no es cierto? Así que es lo que el producto natural le hace más difícil al kiosquero en tal caso tener, ¿verdad? Sí, así es. Y en la gestión anterior de la Municipalidad de Lima yo tuve oportunidad de ser regidora de la Municipalidad de Lima, y lo que se hacía era capacitar a los productores locales de los valles de Chillón y Lurín para que aprendan cómo deshidratar y que sus frutas duren más tiempo y de esa manera pueda alimentar a más personas, ¿no? Buenísimo. Pero actualmente sabemos que el proceso va avanzando y seguimos incidiendo para que se pueda reglamentar esa ordenanza. Se habla poco, pero lo pongo sobre la mesa. ¿Y cuál es la responsabilidad de la industria alimentaria de ofrecer honestamente algo que ni siquiera es alimento, algo que daña, algo que está recubierto de una empaquetadura hermosa, de un marketing muy sofisticado, pero que en el fondo es nada en términos alimenticios? Sí, se habla de las calorías vacías, ¿no? Es decir, así es, buen punto. Los productos ultraprocesados que pueden aportar muchas azúcares, grasas trans, etcétera, y que no aportan al cuerpo. Y la responsabilidad es bastante grande. Lo que se pide es que haya una autorregulación por un lado, pero que también que se acaten las políticas nacionales. La ley 321 habla de octógonos.
¿Eso qué significa? Es un etiquetado frontal. Eso es fundamental, los alimentos. ¿No? Y hace poco hubo una regulación que se modificó, digamos. Sí, la quieren cambiar todo el tiempo, sí, ¿no? Para que los octógonos sean adhesivos en los productos ¿Qué piensas de eso, importados. Jessica? Estoy en contra de ello. Es una barbaridad, ¿no? Porque los adhesivos se pueden salir en cualquier momento, en el traslado pueden ser retirados, entonces lo que se necesita es un etiquetado frontal. No, aquí vino el congresista de la norma, dijo, no, yo conozco de etiquetas, no se pueden sacar las etiquetas. Por favor. Sí, lo hemos visto, ¿no? ¿Qué cuento es ese, no es cierto? Sí, son adhesivos al fin y al cabo, y cuando uno va, por ejemplo, a otros países, ve que no están con adhesivos. Los octógonos están en la etiqueta y, por otro lado, los sucedáneos, ¿no? Las fórmulas lácteas que se les llama, estas en otros países tienen octógonos, pero en nuestro país no. Y esto también es una, no autorregulación, esto ya debería ser una regulación que debería incluirse en el decreto 321 y que al fin y al cabo se ejecute para el bienestar de los niños. De acuerdo. En el Colegio de Nutricionistas de Lima han discutido esta paradoja de ser el país con una gastronomía maravillosa, ¿no es cierto?, que concentramos unos restaurantes extraordinarios del casi de primer mundo o del primer mundo, pero al mismo tiempo caminamos en el marco de estas enormes debilidades. Sí, nosotros hacemos parte del CONCIAL, que es el Consejo del Sistema Alimentario de Lima, y dentro de este gran espacio uno de los objetivos está ligado con visibilizar la gran gastronomía que hay en nuestro país. Pero también hacemos ese nexo de... Es clave, pues. Claro, poder identificar la biodiversidad de los alimentos y cómo es que por otro lado tenemos altos índices de desnutrición, de sobrepeso y obesidad, etcétera. Entonces, ¿de qué manera podemos sumar esfuerzos quienes estamos inmersos en la parte gastronómica o en la parte de nutrición y de alguna manera poder evitar este tipo de situaciones que se están desencadenando? Y por un lado celebramos la gran gastronomía y por otro lado hay el 50% del país que está en inseguridad alimentaria, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, mira cómo vamos amarrando temas. Estuvo con nosotros el otro día, creo que fue el viernes que pasó, un especialista en lactancia materna. Tú y yo estaremos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que no hay mejor alimento que la leche materna, ¿no es cierto? Es así el sumum de los alimentos, de los buenos alimentos. La presión de los laboratorios y de la farmacéutica por colocar las fórmulas, Jessica, en lugar de apostar e ir siempre por la lactancia materna, era impresionante lo que se invierte en publicidad para esas fórmulas. Sí, no solamente ello, sino la presión que existe para con la madre, sobre todo primeriza, para que no dé de lactar al Así bebé. es. Y acá hablamos también de la lactancia materna, pero de la leche humana, ¿no? De hecho, existe también una ordenanza que promueve los lactarios municipales, que promueve los bancos de leche a nivel municipal, pero que tampoco se ejecuta. Entonces, ¿cómo es que también debería garantizarse que todos se interesen por la protección de la lactancia materna exclusiva? Y justamente en el último análisis que se sacó de sobrepeso y obesidad por UNICEF, mencionó que si es que no se garantiza la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, eso puede influir en el desarrollo de sobrepeso. Por eso me he acordado de eso para esta conversación, Jessica. Sí, o sea, no solamente influye para que pueda desencadenar desnutrición o anemia, sino también sobrepeso y obesidad. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, terminamos afectando el futuro de nuestros niños por el consumo de estos sucedáneos. Muy bien. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Entonces, la apuesta sigue siendo por un desayuno saludable, que no sea solo líquido en la medida de lo posible, que esté acompañado de, diríamos, proteínas. Proteínas, frutas y bueno, las proteínas es de lo que más se carece en las zonas más vulnerables y debería ser garantizado por el Estado de ser posible. No, sin duda, sin duda. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas, capítulo Lima, ha estado con nosotros hablando de desayunos escolares y otros temas afines con el tema de la nutrición.